Historia del movimiento de Cursillo de Cristiandad, provincia Hermosillo, diócesis de Ciudad Obregón, agosto 2020. Es necesario conocer la propia historia para reconocer la propia identidad, actualizarla y mantenerla, para hacer memoria agradecida del pasado, para vivir con intensidad el presente y abrirse con confianza en el futuro. Es también una forma de crecer en unidad y responder a la exigencia de renovación que el Espíritu inspira en función de las necesidades de los hombres y mujeres de hoy. Ideas fundamentales 3, numeral 1. El movimiento de Cursillo de Cristiandad es uno de estos carismas que el Espíritu Santo ha suscitado en orden a la edificación de la Iglesia y a la evangelización del mundo. Surgió en Mallorca en la década de los años 40 del pasado siglo, tras una maduración que duró varios años a través de la preparación de la peregrinación de los jóvenes de Acción Católica a Santiago de Compostela, que tuvo lugar en el mes de agosto de 1942. Nace en una época caracterizada por un cierto florecimiento religioso, pero en la que se podía detectar un déficit en la interiorización de la práctica religiosa, en el testimonio de la fe, así como en la transformación de las estructuras. En aquellos momentos surge un grupo de jóvenes de Acción Católica en Mallorca que perciben y señalan la falta de coherencia entre la fe y la vida, la falta de autenticidad y la consecuente falta de vitalidad. Según ellos, se está cayendo en el conformismo y la inoperancia apostólica. Jóvenes de corazón insatisfecho e inconformista, jóvenes idealistas y creativos. Así empieza la historia del movimiento de Cursillo de Cristiandad. Numerosos laicos y sacerdotes que participaron del movimiento en diversas diócesis de España, ilusionados con su potencial evangelizador, van trasladando por diferentes medios a los países latinoamericanos. El primer país que recibió el movimiento de Cursillo de Cristiandad fue Colombia en 1953, llega a México en el año de 1958 y es en el año de 1965 que llega a Ciudad Obregón. Como iniciadores del movimiento de Cursillo de Cristiandad, a Eduardo Bonín, el obispo Juan Hervás y Benet y el padre Sebastián Gaya Riera. Haremos una pequeña reflexión de su vida, pero desde el punto de vista del legado que nos deja a la humanidad a través del movimiento de Cursillo de Cristiandad. Eduardo Bonín enmarca 3 principios que se convierten en las directrices básicas del pensamiento de Eduardo: el amor de Dios, la amistad y la persona, especialmente los alejados. En el año de 1943 desarrolló el esquema del que surgió el rollo Estudio del Ambiente y que fue el primero de todos y el que originó y promovió el que se pensaran y estructuraran todos los demás, siendo el principio y origen de todo lo que vino después. Actualmente está en proceso de beatificación. Obispo Juan Hervás y Benet, siendo obispo de Mallorca, dio impulso a Cursillo de Cristiandad. Supo captar las inquietudes, amparar las iniciativas e impulsar hacia metas más ambiciosas al movimiento de cursillos. En 1979, y con motivo de la celebración de su boda de oro sacerdotales, el Papa Juan Pablo II quiso hacerle llegar su saludo y su gratitud, reconocimiento en una nota en la cual reconoce que su nombre se perpetuará sobre todo como obispo promotor de los cursillos de cristiandad, cursillos a los que nutrió con su doctrina, defendió con su arrojo, alentó con su apoyo, difundió con sus escritos y por los que también mucho sufrió, señalaba en su nota el Santo Padre Juan Pablo II. Padre Sebastián Gaya Riera. El ilustrísimo Monseñor Sebastián Gaya Riera, sacerdote de la diócesis de Mallorca y canónigo de su catedral, ha desempeñado un singular papel en orígenes y en toda la historia del movimiento de Cursillo de Cristiandad, como reconoce el Estatuto del Organismo Mundial de Cursillo de Cristiandad aprobado por la Santa Sede, el cual cita que dentro del grupo de los iniciadores del movimiento, su nombre, junto a los del laico Eduardo Bonín Aguiló y del obispo Monseñor Juan Hervás y Benet. Su aportación personal al nacimiento de Cursillo se completa en 2 aspectos: formación doctrinal y espiritualidad. A él se le debe la guía del peregrino y la hora apostólica que se reza hasta el día de hoy en Cursillo.
promovió la primera ultrilla mundial en Roma en 1966 con la memorable intervención del Papa Pablo VI. Su ideal, ser santo, santificando a los hermanos, hacer de su vida un eterno peregrinar en su santidad, su afán, su aspiración, llevar el Evangelio a todos los corazones, fermentar evangélicamente los ambientes, su estilo, conocer, conducir, dar la vida, congregar siempre en aras de la unidad, su testamento, mantener la unidad, actualmente en proceso de canonización. Aquí un poco de lo que el legado que dejan estos tres iniciadores del movimiento del Cursillo de Cristiandad. Esta imagen que estamos viendo es un retablo que se encuentra localizado dentro de las instalaciones de la Escuela de Dirigentes del Movimiento de Cursillos de Cristiandad de Ciudad Obregón. Es hecho por el mismo escultor que elabora el retablo principal de la Catedral del Sagrado Corazón de Ciudad Obregón. Vamos a hablar un poco de por qué San Pablo es nombrado patrono celestial del movimiento de Cursillos. Durante una audiencia con Pablo VI, cardenal de Arriba y Castro, le había contado las maravillas de que el Señor operaba en el mundo con los cursillos y su deseo de colocar al apóstol Pablo en la cabeza de este medio de evangelización. Pablo VI había escuchado atentamente y le había invitado a redactar él mismo la petición oficial. No le costó nada al cardenal acatar el deseo del Papa, pues él estaba fuertemente nombrado por la figura del apóstol de los gentiles. Destacaba por estas fiestas de Tarragana y estaba convencido de que los cursillos eran para mucha gente lo que había sido el camino de Damasco para Pablo. Esta comparación le vino a la mente cuando un obrero le había confesado lo siguiente: fue en un cursillo que mi vida cambió, pero no son las palabras de los rollistas que operaron el milagro. Es en fracción de segundos, en el momento cuando sentí mi alma revuelta, que pregunté: ¿quién eres, Señor? Y sentí claramente en mí: yo soy Jesús. Entonces no pude hacer otra cosa que preguntarle: ¿qué quieres que haga? Este relato, recordando sin equívoco la conversión de Pablo, hizo mucha impresión al cardenal. Ese día prometió hacer todo para conseguir de Pablo VI la proclamación del apóstol como protector de todos los que, por medio de los cursillos, habían encontrado su camino de Damasco. Y el cardenal terminó diciendo: Pablo, el convertido de Damasco, será el centro de interés del amor de toda la vida del cursillista. A la luz de Cristo, ayudará a resolver todos los problemas y con su gracia hará nacer en los corazones el deseo de extender el reino hasta los confines del mundo. Estas palabras fueron acogidas con una interminable ovación. 5 meses más tarde, el 14 de diciembre de 1963, Pablo VI afirmaba un decreto pontificio de 27 líneas redactado en latín. Dice: en Roma, preso San Pedro, después de madura reflexión y con la plenitud de nuestra autoridad pontificia, nombramos y declaramos al bienaventurado apóstol Pablo patrono celestial delante de Dios del movimiento de los cursillos. Pablo VI, el 14 de diciembre de 1963. Dicen que recordar es vivir. Parece que fue ayer cuando se pusieron en acción un grupo de señores de nuestra comunidad cristiana, entre los que se encontraban Rafael Rodríguez Ábalos, el doctor Rogelio Andrade Valenzuela y el doctor Manuel Villaseñor Real, con apoyo de la señorita Paz Terraza Rivera, quien ya había asistido a vivir un cursillo de cristiandad en la ciudad de Torreón, Coahuila, con la finalidad de comunicarle al señor obispo don José de la Soledad Torres Castañeda su inquietud de celebrar un cursillo de cristiandad aquí en nuestra diócesis. Haciendo una fuerte campaña de oración, pues se dice que antes de hablarle a los hombres de Dios hay que hablarle a Dios de los hombres, cumpliendo su cometido, y fue así como el señor obispo se dio la tarea de investigar, analizar y dar el visto bueno para llevar a cabo el primer cursillo de cristiandad. Después de algunos meses de intenso trabajo, para ser más exacto, del 10 al 13 de junio de 1965 dio inicio en el pueblo de Cócori, Sonora, el primero de muchos más que habrían de venir después. Este contó con la participación del presbítero José Camacho, quien vino de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y algunas personas de la Ciudad de México, Distrito Federal, Chihuahua y Hermosillo, Sonora, quienes se encargaron de impartir los temas requeridos en este evento, de donde podemos decir salieron nuestros primeros dirigentes,
quienes se encargaron de iniciar la escuela de servicios que a la fecha es la responsable de organizar y llevar a cabo los cursos de cristiandad en nuestra comunidad, así como de preparar gente que vaya a servir en ellos y por supuesto de conseguir candidatos que puedan vivir esta maravillosa experiencia. Tuvieron que pasar casi 2 años para celebrar el primer cursillo para mujeres, el cual se realizó del 4 al 7 de mayo de 1967. A la luz de estos 55 años, hemos realizado más de 400 cursillos, más de 10.000 asistentes a los retiros hemos tenido. En estos 55 años también organizamos el Plenario Nacional 2018 del Movimiento de Cursillos en México, primera vez que se realizaba un plenario en esta diócesis, y con la particularidad que se realizó en un tiempo récord de 3 meses de anticipación, cuando usualmente es de más de 12 meses una organización en plenario. También tenemos el gozo de contar actualmente con 2 centros de escuela propios. Los edificios ya son parte del movimiento de cursillos, que son los que se encuentran ubicados en Ciudad Obregón, Sonora, y Navojoa, Sonora. Actualmente tenemos 4 centros que sesionan en la diócesis, que son de Echojoa, Guatabampo, Navojoa y Ciudad Obregón, y con proyectos para los próximos años de Guaymas y la región de la Sierra de Sonora. Agradecemos a Dios por estos 55 años que nos han permitido fermentar de evangelio en los ambientes. Grandes retos nos esperan. Cristo cuenta a nosotros y nosotros con su gracia. De colores.